¿De qué vamos a hablar en el Rural Tech? Pues, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a intentar cambiar un poco el chip de los tecnólogos cuando hablemos de entornos rurales. Cuando hablamos de tecnología, la gente siempre piensa que se hace en grandes ciudades, que se hacen en grandes centros de procesamiento de datos, que sí que es cierto que se hacen, pero la tecnología donde más se aplica, donde más se puede encontrar muchísimos espacios de utilidad, es el entorno rural. Y vamos, para muestra, botones, ¿no? Muchas veces hablamos de grandes proyectos y vamos a hablar de grandes proyectos, de grandes emprendedores, de gente que está haciendo que la tecnología solvente temas y retos que tienen entornos rurales. Hablaremos de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, Big Data, un montón de tecnologías exponenciales que gente en pueblos pequeños está haciendo auténticas maravillas. ¿Qué sucede? Que eso no se ve, no llega a los grandes entornos. O si llega, no se dice de dónde viene. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de tecnologías, parece que todo se hace, pues eso, en grandes procesamientos en universidades, y es mentira. Ya se puede hacer grandísimos proyectos en entornos donde haya una conexión a Internet. Pues de esa gente que no se ve, vamos a hablar. De gente que está haciendo proyectos maravillosos en pueblos de 200 habitantes. De gente que hace ciberseguridad, de gente que hace un montón de cosas, y lo vamos a poner como ejemplos de aquí. ¿Nos puedes poner algún...? Sí, os voy a contar varios. Porque yo creo que con un botón, con un pie solo no se anda, ¿no? Vamos a hablar con gente que hace... ¿Cuál es el dicho que has dicho? Con un pie solo no se anda. Pues vamos a hablar con unas personas que hacen desde un pequeño pueblo de Soria, exactamente de Almajano, van a ser capaces de desarrollar con Internet de las cosas, con Big Data, con inteligencia artificial, el sistema y el control y el mantenimiento de una planta de energía solar. O de energía, incluso cualquier tipo de energía reciclable. Es un proyecto que lo están haciendo un chico procedente que está viendo aquí y que es capaz de tener un equipo repartido por todo el mundo. Vamos a trabajar con un gran proyecto que ha ganado multitud de premios de inteligencia artificial. Con eso que es tan complejo que es de ver las imágenes e identificarlas con inteligencia artificial, pues generar un proyecto que ha ganado multitud de premios en España y en Europa. ¿Y dónde se hace? En un pueblo de 250 habitantes. Incluso gente que se dedica a gestión forestal, con sensónica, con Internet de las cosas, con un montón de comunicaciones, con proyectos en Big Data para mejorar esa gestión forestal utilizando tecnología, desde un pueblo de La Manchuela, en Cuenca. Vamos a ver un montón de proyectos de gente que está haciendo cosas que a la gente le puede parecer interesante, pero que realmente lo gracioso es que lo han hecho y lo han desarrollado todo en entornos rurales. Hablaremos con más gente, podemos hablar con gente que está haciendo desarrollos en robótica o desarrollos en impresión 3D, que están desarrollando desde sus pueblos, desde aldeas de León o de Asturias, que son ejemplos reales de gente que la tecnología no tiene por qué estar en el entorno urbano. Si nos damos cuenta, además, es muy curioso porque en el entorno urbano, poco a poco, el tema movilidad, etcétera, el tema de economías de movilidad, como por ejemplo los vehículos autónomos, etcétera, etcétera, parece que tiene mucha influencia en el entorno urbano. Pero lo que no nos damos cuenta es que el entorno rural está todo por hacer y la revolución va a ser mayor que la que hemos visto ahora mismo. Antes grandes pueblos tenían muchísima mano de obra, pero la tecnología va a ser capaz de cambiar todo eso, y aquí podemos tomarlo de dos formas. Una, es un problema y nos vamos a quedar solos, o es una oportunidad para que se generen otro tipo de propuestas y volvamos a activar toda la economía que tenemos utilizando las tecnologías. ¿Por qué este mundo se conoce tan poco? Es decir, ¿por qué la gente sabe tan poco sobre este tipo de cosas tan espectaculares que se hacen en pueblos tan pequeños? Porque no vende. O sea, podríamos hablar, si son temas tecnológicos, la gente cuando es un proyecto tecnológico de un entorno rural no se dice que es un entorno rural. Hablamos de, por ejemplo, de grandes, voy a hablar un poco en conceptos a lo mejor un poco especiales, ¿no? Deep Tech, gente que hace proyectos tecnológicos de investigación, rondas de inversiones muy rápidas. En entornos pequeños, las rondas de inversiones se han tardado en hacer 8 horas. En la provincia de Soria. No estoy hablando de grandes lugares remotos, ¿no? Sino que aquí la gente sí que es capaz de hacer proyectos, pero la gente no es capaz de comunicarlo. Es decir, no somos capaces de darnos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos aquí, del talento que hay aquí, de los pueblos pequeños. Se habla de un montón de cosas que seamos los primeros en hablar de ello. Seguramente como proyectos, a lo mejor hay gente que los conoce, pero seguramente que mucha gente no sepa que están en entornos rurales. Cuando montamos cualquier plataforma en Internet o cuando montamos cualquier tema que tenga que ver con Big Data, cuando tiene que ver con inteligencia artificial, con robótica, podemos hacerlo casi desde cualquier punto, siempre que tengamos una conexión a Internet. Porque antes los servidores estaban en local, pero ahora los servidores están en la nube y se pueden hacer en cualquier sitio.
Y se puede hacer cualquier proyecto desde el pueblo más remoto del mundo con una conexión a Internet. Y eso tenemos que darlo a valer. Pues oye, muy bien, muchas ganas de que el lunes que viene ya nos traigas un invitado, podamos hablar con él o con ella. ¿Y de dónde será invitado? Pues de un pueblo que se llama Almajano, Almajano, en Soria. en Soria. Creo que tiene, no sé si llega a 200 habitantes. Por ahí sí. Pero además es que es un ejemplo de cómo un proyecto de una persona con talento, desarrollado en un entorno rural, ha generado rondas de inversión, está generando multitud de cosas y multitud de impactos positivos en el entorno basados en tecnología. Con un equipo multidisciplinar de multitud de entornos, de multitud de países, todos controlados de un pueblo de 200 habitantes. Puntero en su sector.